despierto con un motivo, caminar junto a ti he decidido. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. Dios les bendiga. Queremos compartirles un mensaje que sea de edificación como creyente en Cristo Jesús, que su vida sea edificada, que su vida sea tocada por la palabra de Dios principalmente, y la palabra de Dios hará en nosotros conforme la voluntad del Padre. El poder y la gloria está en la semilla. Es la semilla la que transforma nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Judas, versículo 1, solamente es un capítulo, ¿no? Esa carta. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Bien, he estado leyendo esta epístola de Judas y quise traer algo, compartir algo de lo que he venido estudiando, de que he venido compartiendo a través del chat de los chicos que están en la iglesia. ¿Quién era este Judas? Este Judas sería el mismo apóstol o es otro personaje. Acordémonos pues que había nombres populares en la época de nuestro Señor Jesucristo. El mismo nombre de Jesús también era un nombre popular. El nombre de Juan era un nombre popular. Y Judas era un nombre muy popular. O sea que este Judas no era el mismo apóstol. Vamos a mirar que ya había sido mencionado, este personaje ya había sido mencionado en Mateo capítulo 13, versículo 55, diciendo así, se preguntaba la gente de Nazaret acerca de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces aquí vemos que está nombrado este mismo personaje, escritor de la carta, Judas, ¿sí? También junto con Jacobo. Y en Mateo 1:24 leemos que José tomó a María como esposa una vez entendió el anuncio del ángel acerca de la naturaleza del nacimiento de Cristo, del engendramiento de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que José recibió a María como esposa, estando embarazada ella, engendrando por el Espíritu Santo, ¿sí? Conforme lo que decía, había profetizado el libro de Isaías acerca de que una virgen concebirá un hijo, ¿sí? Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, bueno, príncipe de paz, Dios fuerte, como dice el capítulo 9 de Isaías. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús nació de María, pero María y José ya estaban casados y se consumó el matrimonio entre ellos, su relación, justo después ya de que había nacido nuestro Señor Jesucristo. De esa consumación pues nacieron los hijos de María con José. ¿Cuáles fueron esos hijos? Jacobo, José, Simón y Judas. Ese Judas es escritor de esta carta, entonces Judas, hijo de María y de José, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Y vemos entonces que el otro escritor de la epístola de Santiago aquí también es mencionado como Jacobo. Jacobo es la versión hebrea del nombre Santiago. San Jacobo o Santiago. Yago es la versión griega del nombre Jacobo y de ahí se le colocó el prefijo santo de Santiago y ahí se le unió santo con Yago y quedó el nombre de Santiago. Entonces Jacobo o Santiago, Jacobo en hebreo, Santiago en griego. Es mencionado acá también y es escritor de la epístola de Santiago. Bien, son mencionados también en este juntos, y dice el capítulo 7 y versículo 5 del libro del Evangelio de Juan que ellos no creían en el Señor Jesucristo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, ni Santiago ni Juan creían, Judas, perdón, creían en nuestro Señor Jesucristo, sino hasta después de la resurrección. Ellos creyeron al ver a Cristo resucitado y el poder de la resurrección de Cristo les atrajo para que ellos creyeran en su medio hermano, el Hijo de Dios, para salvación y vida eterna en ellos, y se volvieron líderes de la iglesia primitiva. No fueron apóstoles, pero sí fueron líderes de la iglesia primitiva y fueron escritores bíblicos. Bien, la intención de la carta de Judas
que es la que nos está convocando en este estudio, es denunciar algo que estaba ocurriendo en estos albores o en estos inicios de la iglesia primitiva. Vamos a ver qué dicen los versículos 3 y 4 de la carta de Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres que impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas quería escribir, tenía el anhelo en su corazón de hacer un escrito acerca de la salvación, de cómo Dios obró por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación para la humanidad, ¿sí? Pero al ver cómo estos personajes empezaron a aparecer y a aflorar dentro de la iglesia, trayendo doctrinas de libertinaje, Judas dijo: no, yo tengo que escribir una carta. Se sentó y la escribió y se las mandó a la iglesia. Se la mandó a una iglesia muy judía, muy de contexto judío, eh, para prevenirlos y decirles: ojo con estos personajes, mire lo que están predicando. ¿Qué estaban predicando? Estaban predicando libertinaje, y esa enseñanza de libertinaje se está viendo muy manifiesta en líderes de jóvenes hoy en día. ¿Sí? Esa enseñanza de que el joven puede compartir foforro, de que el joven puede echar chorro, de ciertas cositas, pero eso no conlleva a comunión con Dios ni a santidad. Acordémonos que Dios es santo, 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 y que la naturaleza del hombre es pecadora. Entonces no podemos tener comunión viviendo en pecado con un Dios santo. Esa es la obra de Cristo. Viene a nuestra vida a limpiarnos para poder reconciliarnos con Dios el Padre, pero no para que mantengamos sucios, sino para mantenernos limpios y apartarnos de las costumbres del mundo, ¿sí? Entonces esa enseñanza de libertinaje que ocurrió en el primer siglo se está viendo repetida hoy en día, y el pastor es bastante enfático con nosotros acerca de eso, de que tengamos mucho cuidado. Así como en esa época Judas advirtió a la iglesia, hoy la palabra de Dios nos advierte a nosotros de que tengamos cuidado, porque falsos maestros dicen: todo vale, hágale, hoy vamos a la iglesia y después de la iglesia nos vamos para la taberna. No, no, iglesia. La iglesia tiene que tener su ciudadanía en el cielo, ¿sí? Y dice que estos impíos están destinados para condenación. Es decir, lo que enseñan y su obra están tan apartados de Dios que finalmente la palabra dice: están condenados. Y coloca varios ejemplos. Esta epístola de Judas coloca ejemplos como los de Sodoma y Gomorra, como los que se rebelaron contra Moisés en el desierto, contra los mismos ángeles que se rebelaron contra el Señor, ¿sí? Coloca varios ejemplos acerca de la condenación. Mire lo que dice el versículo 11: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El lucro de Balaam, es decir, están persiguiendo lucro. ¿Qué es lucro? Un deseo por el dinero. Entonces, es decir, hablan de un evangelio muy light, muy fácil de llevar, ¿sí? Pero el evangelio es serio, es un compromiso impresionante, porque no es un compromiso entre humanos, es un pacto dado por Dios para que nosotros lo asumamos. Entonces, estos que dicen que la vida del evangelio es light y que todo se puede, hombre, pues lo que están buscando es tener seguidores, followers, tener personas que les llenen sus redes sociales y que les llenen económicamente. Entonces dice: no. Ese es uno de los objetivos de ellos, y obviamente pues en su deseo de corazón también en la época de Judas mostraban que tenían un sentido de la sexualización, es decir, manifestaban inmoralidad sexual, ¿sí? Buscaban atacar a la iglesia, a las mujeres de la iglesia, para depredarlas. Entonces es por lado y lado estaban totalmente errados. Entonces, por eso es que la carta habla acerca de Sodoma y Gomorra, porque dice: oiga, es que en Sodoma y Gomorra habían unas cosas
de desviaciones sexuales muy fuertes. Así como ocurrió con Sodoma y Gomorra, estos falsos maestros quieren atacar a la iglesia o atacar a cualquier incauto desprevenido que no esté con la guardia alta, que no conozca lo que dicen, lo que nos advierte las escrituras, para atacar a esas personas y depredarlas. Bien, Judas advierte que estos falsos maestros serán condenados, dice, y también nos enseña que dice que tenemos que tener algo que nos ilumine para poder prevenirnos de aquellos que empiezan hablando de Jesús, pero que terminan desviándose. Entonces, ¿cómo así que si hablan de Jesús, pero no es bueno hablar de Jesús? ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? ¿Estamos hablando de Jesús? Sí, pero tenemos que hablar de Jesús no conforme a nuestro propio pensamiento ni conforme a nuestra propia ideología, sino conforme a la Escritura. Hay un escritor muy famoso que dice que todos somos teólogos, pero no significa que todos tengamos una teología aterrizada en las Escrituras. Necesitamos aterrizar nuestro pensamiento y nuestra fe en las Escrituras para evitar ser llevados por vientos de doctrinas, como dice el mismo Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Mira lo que dice en los versículos 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por quienes, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Que vendrán muchos que dirán, en tu nombre hicimos milagros, y que les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar las Escrituras para poder discernir, porque es que en redes sociales se ven que llenan iglesias, pero que no hablan la palabra. Hablan de muchas cosas, hablan de las relaciones familiares, hablan de por aquí, hablan de por allá, moviendo emociones, moviendo sentimientos. Cuidado, porque a veces de lo que enseñan está lejos de lo que dice la palabra. Tenemos que aterrizar siempre. Acuérdese que la palabra profética más segura, ¿cuál es? Las Escrituras. Si nos apartamos de las Escrituras, le damos paso a que estos falsos engañadores nos puedan desviar. Bien, entonces, ¿cómo podemos resistir a esos falsos maestros y a sus falsas doctrinas? Necesitamos retomar el estudio y el deseo de conocer las Escrituras, para estar más cerca de Dios, ¿sí? Para conocerle a Él más, para entender más su propósito para nuestras vidas, para vivir más conforme a su voluntad, para que Él crezca y nosotros menguemos, y para que al momento en que escuchemos cosas que se parezcan al Evangelio pero que no lo son, entonces podamos discernir. ¿Por qué? Porque ya hemos leído y ya hemos conocido el Evangelio no solamente por escuchar, sino porque le hemos dedicado tiempo a la palabra. Le has dedicado tiempo a la palabra, le has dedicado tú en tu corazón, has sacado ese espacio, ha sido la luz para tus ojos la palabra, o cómo la tienes, abandonada, esperando que te la lean, esperando que te la prediquen. Ha pasado tiempo y los creyentes debemos estar maduros en la fe y aprender que la palabra se tiene que formar en nosotros por medio del hábito de la lectura de la misma, para conocerle, para entenderle, para creerle y para estar firmes. ¿Dónde se tiene que edificar la casa? En las palabras de Cristo, y esa es la casa sobre la roca. Así que, mis amados, esa epístola de Judas es una advertencia para que estemos preparados, porque como enseñó el Señor Jesucristo, está el sembrado del Señor, pero junto con el trigo también crece la cizaña, que se parece al trigo, pero no lo es. Y al final, ¿qué hará el Señor? Separará trigo en su granero y la cizaña para quemar. No nos dejemos guiar por aquellos que son cizaña y que tratan de apartarnos de la verdadera fe y de la palabra de Dios. Mis amados, este era el mensaje del día de hoy. Espero haberles podido compartir una enseñanza de parte de Dios. Que el Señor les bendiga, la gracia de Cristo sea sobre sus vidas. Y acuérdense que este es un mensaje con propósito. Dios les bendiga. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido.